te alabo, te glorifico, te exalto, Señor, en todo tiempo, en todo momento. Ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor, para que seas tú abriéndonos el entendimiento, dándonos la sabiduría, Señor, para entender, Señor, para que podamos vivir en este mundo y no seamos engañados, Señor. Bendice la vida del hermano Roberto, Señor. Aún revélate más a él, Señor, cuando él está enseñando, que tu Santo Espíritu se revele para obtener más conocimiento, Señor, de lo que tú quieres hablar en nuestros corazones. Bendice la vida de Anita, de su hija que está ahí con ella, Padre, mi vida, Señor. Y gracias por permitirnos estar unánimes a través de estas redes en un mismo espíritu. Y bendice a aquellas que no se pudieron conectar, pero que cuando escuchen este video, Señor, también sean bendecidas en conocimiento como nosotras, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Ok. Bueno, buenas noches, hermanos, hermanas. Dios les bendiga nuevamente. Vamos a terminar de lo que es el altar del incienso, porque de esto hay mucho que se puede decir. Y no se dice todo porque es demasiado simbolismo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de lo más específico o de lo más general, mejor dicho, para tener entendido de qué se trata este altar, ¿verdad? En el Éxodo 30:12, dice que este altar de oro, ¿verdad? Del incienso era cuadrado. El altar de oro debía ser cuadrado, igual que el altar de bronce y el lugar santísimo. Los artículos que estaban en el tabernáculo, como el altar del holocausto, el altar del incienso y el lugar santísimo, eran cuadrados. Todo esto simboliza algo. En cualquier lugar que se alude el pensamiento de cuadrado, inmediatamente trae a la mente la ciudad de Dios establecida en cuadros. ¿Se acuerda cuando vimos Apocalipsis y que la ciudad que venía del cielo, la nueva Jerusalén, iba a ser completamente un cubo, ¿verdad? Por largo, por ancho y por alto iba a ser prácticamente la misma distancia, no sé, los mismos codos en cuadrado, ¿verdad? Dice que ese altar del incienso tenía cuernos y sus cuernos serán parte del mismo. Esto parte del mismo quiere decir que cuando se hacía en la parte de arriba del altar del incienso, tenía que salir unos pedazos en forma de cuerno. No era que hacían el cuerno aparte y se lo ponían a la tapa, sino que tenía que agregarlo ahí de alguna manera para que salieran este tipo de estos cuadros que formaran parte de la tapa o la parte de arriba del altar del incienso. El altar del incienso tenía 4 cuernos, 4, otra vez el número 4. Los cuernos en las escrituras siempre son símbolos de poder, autoridad y realeza. Como siempre les he venido diciendo, todos los, ¿cómo se llama? Los artículos del tabernáculo de alguna forma representan a Jesús, su autoridad, su poder. En este caso también la realeza por el oro y todo esto. En Habacuc 3:4 se nos dice que a Dios se lo ve como que tiene cuernos saliendo en ese versículo de su mano, y ahí está escondido su poder. Los cuernos en los animales, déjenme ver ahí, con su fuente de fuerza, poder y defensa. Todo esto está hablando de los cuernos. El hecho de que aquí tenemos 4 cuernos apunta a la verdad de que todo el poder fue dado a Cristo, ambos en los cielos y en la tierra. Todo esto estamos hablando de lo que son los cuernos. El cuerno también fue utilizado particularmente por los profetas para ungir ministerios, de modo que el cuerno de aceite, o sea, el Espíritu Santo, fuera provista una muerte tenía que suceder. Aquí está, cuando una persona en el Antiguo Testamento iba a iniciar un ministerio, una misión,
siempre se le derramaba aceite en su cabeza, como lo que pasó con David, ¿verdad? En su ministerio, antes de ser rey, entonces vino el profeta y lo ungió con aceite. Entonces, todo esto estamos simbolizando, ¿verdad? En un cuerno, simbolizando toda esta parte del tabernáculo. Dice aquí, lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, alrededor y sus cuernos. Estaba hecho de madera, pero a su alrededor, su cubierta, las paredes y por todo lado tenía que ser de oro. El altar del incienso estaba completamente cubierto de oro, como la mayoría de artículos, ¿verdad? Como el lugar santísimo, el arca, completamente iba a estar lleno de oro. En la madera del altar vemos lo incorruptible humanidad de Jesucristo. Ya les explico todo esto. En el oro vemos la naturaleza divina del Hijo de Dios. La palabra de oro se hizo carne. Jesús tuvo dos naturalezas en una persona. O sea, ¿qué es lo que está explicando aquí? Que este altar de oro tenía dos materiales. La primera parte que tenía madera de acacia y fue como embarrado o como lleno de oro. O sea, en una sola pieza habían dos cosas, la madera y el oro, simbolizando a un Jesucristo en este artículo, donde Jesús, ustedes saben que Jesús tuvo en la tierra dos naturalezas. Fue Dios y fue hombre a la misma vez, pero no fue 50 hombre y 50 Dios. Fue 100% hombre y 100% Dios. En el oro vemos la naturaleza divina del Hijo de Dios. El oro representado por Jesucristo. Él es el Jesucristo, ¿verdad? Y la madera representa la parte humana de él. Aquí lo dice muy claro, Jesús tuvo dos naturalezas en una persona, porque él era Dios manifestado en carne. Jesús era el Hijo de Dios porque su Padre era Dios, mas sin embargo también él era el Hijo del Hombre porque su madre era María. Jesús, por eso Jesús muchas veces decía, yo soy el Hijo del Hombre, y también decía, yo soy el Hijo de Dios. ¿Entiende? Él cuando hablaba del Hijo del Hombre o decía el Hijo de David, se refería a que él venía de la parte humana también, pero la parte también, él era completamente Dios. Ahí se reflejan las dos naturalezas en este artículo y en la mayoría de artículos que ustedes han estudiado en el tabernáculo. En Cristo tenemos una nueva creación, el hombre Dios. Tal como había dos materiales en un altar, asimismo hay dos naturalezas en un mediador entre Dios y el hombre. Entonces, todo esto está hablando que este altar del incienso se puede decir que es uno de los artículos más importantes en esta parte, porque estamos representando a Jesucristo y a Dios en una naturaleza representado en el oro como el rey, ¿verdad? Como el rey y la madera representado que se hizo carne en esta tierra. Ahí están esos versículos por si quieren verlo, pues, luego. Varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Nuevamente, estas varas era para transportar el incienso, el altar del incienso por el desierto mientras caminaban los hebreos. Y varas de acacia, madera de acacia. Nuevamente a Jesucristo representaba la madera de acacia, recuerden, porque era incorruptible, murió sin pecado, una madera sumamente fuerte, y lo cubrirás de oro. Las dos varas de madera incorruptible recubiertas de oro fueron usadas para viajar en las jornadas
y marchas en el desierto. Solamente los levitas, ustedes saben, podían manipular el tabernáculo. Lo desarmaban y lo armaban. Ninguna otra persona podía trabajar en esto. Esto nuevamente nos habla de que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, que estamos de paso en camino a la eternidad. Todos sabemos, incluso Pablo habla que nosotros somos aquí como visitantes. Venimos de un pensamiento de Dios y luego volvemos al pensamiento de Dios, pero ya en físico, ya en forma tangible. Ese tabernáculo o ese altar del incienso, al caminar por el desierto, estamos representando al Hijo de Dios, que estamos caminando en esta tierra por un tiempo que Dios lo llama corto, un soplío, un polvo del viento, que algo así dice la Biblia, ¿verdad? Un soplío del viento. Y vamos a volver nuevamente, o volvemos, o vamos a ir a la presencia de Dios cuando Dios indique el tiempo. El Señor Jesús oró no para que fuéramos quitados del mundo, sino para ser guardados del mal que hay en el mundo. Nosotros, aunque no calcemos con este mundo, porque usted sabe que un cristiano, aunque viva en este mundo, no se siente que calza en este mundo por tanto pecado, tanto alboroto, tanto desorden, tanto relajo hasta en las mismas iglesias. Un verdadero cristiano, yo soy de este mundo, pero no me siento como muy cómodo, como que todo es pecado, todo es esto, todo es lo otro, hay problemas con mis vecinos. No me siento como si estuviera en casa, como si estuviera tranquilo, porque nosotros somos peregrinos, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra alma está pensando en un destino final que es la eternidad. Por eso su deseo de orar, de vivir en santidad, que usted sabe que apenas salga de la casa, hay cualquier cantidad de inmundicia, cualquier cantidad de pecado, y usted se aparta, incluso en la casa, usted prende el tele y lo primero que hace es ver cosas que usted dice, eso no es conforme a la Biblia. Somos peregrinos, y usted sabe que es una peregrina en este mundo, porque usted no se siente como muy cómoda, como muy tranquila en este pecado, sino algún día volveremos o vamos a ir donde realmente pertenecemos. Las varas en conexión con el altar de incienso nos hablan de la necesidad del ministerio de Cristo como intercesor y una vía de oración personal en este peregrinaje. Esto es parecido a lo que les hablaba. Dice, lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Ese versículo lo que está diciendo es que ese altar del incienso lo va a poner antes de las cortinas que dividían el lugar santísimo, ya la última morada, la última parada, digamos así, y el lugar santo. Lo vas a poner a la pura par de la cortina, donde la cortina está tapando el arca del pacto, está tapando la tapa que se llama el propiciatorio, que todo se le llama arca o se le llama arca del pacto. Ahí lo vas a poner. Eso es lo que está diciendo este versículo. Vea que le especifica en dónde tiene que estar. El altar de oro del incienso estaba ubicado inmediatamente delante del velo y directamente frente al arca. Lo mismo. Lo va a poner en el centro, al frente del arca, pero en medio está la cortina o el velo. La única cosa que separaba estas dos piezas del mobiliario era el velo incrustado. Era el velo incrustado, como les decía. En otras palabras, este artículo era
la pieza del mobiliario más cercano al arca del pacto y la chequina de la gloria de Dios. El altar de oro estaba en el mismo corazón del tabernáculo. Es importante recalcar, y eso lo vamos a ver ahorita, que este altar del incienso estaba en un lugar específico, como dice aquí, en el corazón del tabernáculo. Recuerden que estaba, muchos lo ponen como una cruz, y este estaba en el puro corazón por alguna razón. Y ya vimos que este altar del incienso es donde se quemaba incienso, como las oraciones del pueblo cristiano. Aquí vemos el tabernáculo en forma de cruz. Entrando por la puerta, está abajo está el altar del holocausto, que eso ya lo vimos. La semana pasada vimos esta parte de la fuente de bronce. Y vean aquí, donde está ese círculo rojo, el altar del incienso, en el corazón de la cruz. ¿Por qué en el corazón, verdad? Ustedes deben ya asociarlo con la Biblia porque esa parte importante está en el corazón. Ya hemos visto cómo los muebles estaban arreglados según el contorno de la cruz. El altar se ve en el mismo corazón en este cuadro. De todo esto vemos que el ministerio de intercesión, oración y alabanza está en el mismo corazón de Dios. Pongámoslo así, cuando Jesucristo estuvo en la cruz, en esa parte prácticamente era donde estaba el pecho, donde estaba el corazón, de una forma por decirlo, donde Dios oraba, donde Dios pedía por su pueblo. Incluso en la cruz él decía, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y él hablaba a Dios, él hablaba a la gente, él habló al ladrón. Ahí, en esa parte, es como él estaba orando al pueblo, orando a Dios, hablando al pueblo desde la cruz, donde hoy se encuentra o donde se encontraba en aquel tiempo el altar del incienso, como que se relaciona, porque este altar solo era para las oraciones, para quemar incienso. Era una parte muy, como todo, muy sagrada, pero esta parte era nada más el incienso que subía como dirigía al cielo para que Dios recibiera las oraciones y respondiera al pueblo. Lo mismo que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? En ese corazón. Dice ahí donde quedamos, estas son las cosas más cercanas a la gloria de Dios. Punto. Y Aarón quemará, dice, quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará todos los días. Esto era un trabajo rutinario. Todos los días Aarón quemaba incienso aromático. Ahí ya él llegaba, se levantaba en una hora especial, específica, llegaba y empezaba a quemar todo el día, pasaba quemándose este lugar como oraciones continuas hacia el cielo o hacia Dios. Dice aquí abajo, déjenme ver. Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. O sea, él tenía que estar constantemente en este oficio. Había un montón de oficios de él y entre estos era quemar el incienso en la mañana y quemarlo en la noche, constantemente, como diciendo, estoy orando, estoy orando, estoy orando, de una forma práctica para decirlo. Aquí también hay algo muy interesante. Dice que no vas a ofrecer en este lugar incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Ustedes se acuerdan de los hijos de Aarón por quemar incienso extraño, o como le llama la Biblia, fuego extraño. Estos dos fueron muertos al instante, siendo hijos del sacerdote. Eran levitas también, pero Dios puso reglas.
fuego extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni derraméis sobre él libación. Todos estos conceptos vienen siendo, por ejemplo, para empezar, aquí no se podía matar ningún animal, nada. No podía haber ningún sacrificio en este lugar santo. No se podía matar nada. El lugar para matar era el altar del sacrificio. El incienso extraño. ¿Qué puede ser el incienso extraño? Y hay tanto que no hay nada específico que me quiera decir eso, pero para muchos es no estar capacitado, no estar como diciendo, no me lavé las manos en la fuente de bronce y llegué así inmundo al lugar santo y el Señor me mató por no limpiarme los pies, por no hacer el ritual como tenía que ser en orden, por no estar purificado, por no estar bien vestido. Cualquier cosa podía ser un incienso extraño. También podía haber sido que llegaron tomados, llegaran de alguna forma no actos para hacer esta ceremonia, porque esto era muy importante. Tampoco ofrenda. Aquí no se podía hacer ofrendas de nada. No derramaréis sobre él libación. Esto viene siendo como no vaya a derramar otro líquido que no sea incienso. Entonces vea que todo esto era muy, muy correcto. Esto era muy, muy en fila. Tenía que ser como Dios manda. El matar un animal afuera, ¿entiende? Ir a la fuente. Había que tomarse todo el tiempo y no entrar al lugar santo en carreras, como en prisa, como cuando uno va a la iglesia, va soplado y se mete al culto. En este lugar había que hacerlo tranquilo, tomando en cuenta que si yo entraba a este lugar, moría al instante. Si se purificó bien, si anda bien el vestido, los vestidos, si se lavó bien las manos, si se lavó bien los pies. Cuando él se siente listo y preparado y que no le faltó nada, ya entraba al lugar santo y ofrecía ahí incienso, nada más, no podía haber otra cosa. No debía haber ofrenda quemada, como de holocausto, ¿verdad? Ni de alimento o bebida. Aquí no se podía matar nada, no se podía quemar nada que no fuera nada más incienso aromático. No se podía quemar el corazón de un animal, ni una paloma, ni las entrañas como lo hacían en el altar del sacrificio. No se podía quemar ahí una manzana o una bebida de otra cosa, de un vino. Aquí solamente era especificado. No me toque esta cosa a menos que quiera quemar incienso, que significan las oraciones. No venga borracho, no venga a echarle vino, no venga a echarle agua, no venga a echarle otra cosa, entre puro, porque se muere. Y así le pasó, como les decía a Abiud y el otro no me acuerdo, a los hijos de Aarón, que hicieron fuego extraño y murieron, ¿verdad? No debía haber sacrificio de sangre aquí. El incienso era todo lo que debía de ser quemado sobre el altar de oro en el lugar santo. De nuevo especifica, el incienso era todo lo que debía de ser quemado. O sea, este lugar de altar del incienso, del lugar santo, pasaba todo el día con unos olores sabrosos, porque el incienso huele riquísimo. Usted sabe que es una maravilla como huele. Y todo el día pasaba a este lugar aromatizado. Me imagino que era olor fragante y todos estos conceptos se refería a que ese lugar era agradable para Dios y olía rico, ¿verdad? Esto es porque el atrio exterior era el lugar del sacrificio. La parte de afuera del lugar santo era para hacer las matanzas, para hacer los sacrificios, para derramar sangre, para quemar, para pedir el perdón, la expiación de los pecados. Afuera era como el matadero y literalmente era el matadero afuera, porque mataban y mataban y mataban todos los días. Corderos, vacas, palomas, se quemaba. Afuera era un matadero. Todos los días
que estaba de pie el tabernáculo. Pero ya dentro era como otra página. El sacerdote entraba y el ambiente cambiaba. La luz del candelabro, los panes, el incienso, como que todo se callaba y aquí se respiraba la presencia de Dios todavía más en este lugar, y el olor que todavía ayudaba a este ambiente preparado por el Señor para recibirlo, ¿verdad? Para las oraciones. Todos los sacrificios de animales se hacían en relación al altar de bronce, lo que hablamos. No había jamás sacrificio de sangre en el lugar santo. Aquí no había ningún sacrificio. Continuamos con esta otra. Sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. En este altar del incienso, aquí dice, tal vez están confundidos ustedes, porque dice, sobre sus cuernos hará expiación una vez al año con la sangre. Los animales que se mataban en este dibujo que está a la izquierda es el lugar del sacrificio, el que estaba afuera. Y al lado derecho está el altar del incienso. Aquí no se mataban nada, pero aquí Dios le está diciendo a Aarón que la sangre que se derramaba en este lugar se echaba en los cuernos del lugar santo una vez al año para pedir perdón. No se mataba, pero sí se derramaba sangre en los cuernos de este lugar del ¿cómo se llama? Del incienso. Ahí dice, sobre sus cuernos hará Aarón o pedirá perdón una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado, por un pecado, por las personas, por las generaciones, por él mismo. Una vez al año lo hará con sangre, ¿verdad? Entonces, no se mataba, pero sí se untaba sangre en los cuernos de este lugar. Una vez al año, en el gran día de la expiación, dice aquí, la sangre de las ofrendas por el pecado que había sido derramada en el altar de bronce eran traídas y ubicadas. La sangre de los animales que se mataban en este lugar llegaba y Aarón y se los derramaba en los cuernos de este lugar, pero una vez al año. Los demás días no, ¿verdad? Un día específico era cuando se derramaba, como dice ahí, para pedir perdón por los pecados cometidos. La sangre era aplicada particularmente a los cuernos del altar y eran rociadas 7 veces. Aquí viene mucha numerología, 7 veces. Es la sangre de Cristo, nuestra ofrenda por el pecado, que fue derramada sobre el Calvario, altar del bronce, la que es la base y fundamento de su ministerio de intercesión a favor de los santos y la iglesia de la diestra. Todo esto estamos hablando de la sangre de Cristo derramada por nosotros para el perdón allá en la cruz del Calvario. Todo esto está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Que nos perdona constantemente con su sangre. Únicamente la sangre de Jesús da poder al incienso de la oración. Nada más, ¿verdad? Jesucristo nos perdona gracias a su sangre y el incienso de la oración todavía hace todo esto que se realice y nos perdona por nuestras oraciones. Es únicamente la sangre de Jesús que nos permite estar de pie delante de un Dios santo. Solamente gracias a la sangre, a la muerte, al sacrificio de Jesús simbolizado en todo el tabernáculo, es que podemos entrar al lugar santísimo sin necesidad de un intermediario, sin dificultades,
Dios tiene misericordia, ¿verdad? Jesucristo entregó su vida por él mismo, y todo esto nos da pase para que Dios nos perdone, nos acepte así como somos. Okay. Vamos atrás. Aquí estuvimos hablando sobre el lugar en el lugar santísimo, donde estaba el candelabro, lo que vimos ahorita, lo que vimos también los panes de la preposición, y al frente estaba el altar del incienso, que también tiene ahí varios nombres. Y ahora, al lado sur, tenemos el candelero o el candelabro de oro, que también es llamado menorá. Todo esto también es un gran símbolo que nos representa actualmente de una u otra forma. Éxodo 25:31 dice: harás también un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie y su caña, sus copas y sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Todo esto que ustedes ven, la base, los brazos, la que está en el centro, estas partes de aquí arriba, era de puro oro y labrado a martillo. Lo hicieron, lo formaron de una sola pieza también. No fue que le hicieron una parte aquí, otra parte allá, después lo pegaron ahí. Es completamente una pieza. Para hacer esto, solamente Dios le dio habilidad a estas personas para hacerlo. Una pieza de oro en perfección, 3 brazos y 3 brazos, 6, y en el medio uno pendiente ahí, dan 7 brazos. El peso 34 kilos. Usted sabe que son 34 kilos, ¿verdad? Es bastante pesado, de puro oro, y no era de madera rellena de acacia, de oro. Era completamente de oro, 34 kilos de oro puro. Éxodo 25, 31, 40. El candelero era más específicamente un sostén de lámparas sobre el que tenía 7 lámparas encendidas. El candelero, ¿para qué era? Para sostener estas 7 lámparas. Este era un candelero que tenía lámparas y no velas, ¿verdad? No eran candelas que estaban pegadas aquí arriba, eran lámparas. Las velas se queman al consumirse, mientras que las lámparas ardían por el continuo suministro de aceite que se derramaba en ellas. Entonces, la parte de arriba eran como vasos, ¿verdad? Con un hueco ahí llenos de aceite, y eso producía fuego. Todo el día, toda la noche. Ese lugar permanecía las 24 horas encendidas, y como tenía telas arriba, solamente lo que se veía a luz era el menorá. Solamente estas 7 lámparas era lo que se veía, o lo que te mantenía encendido dentro de este lugar santo. Todo esto es un simbolismo. La iglesia no debe de ser simplemente una vela. Hoy se prende y se apaga, como pasa mucha gente. Van a la iglesia y se desmotivan, ¿verdad? Se van. No me funcionó. Pensé que era otra cosa. Sino debemos de ser lámparas que derrama luz divina por el continuo suministro del aceite. Nosotros no somos velas, ¿verdad? La vela, como dice ahí, se consume, se derrite, se va haciendo pequeña, se va desapareciendo hasta que se apaga. Pero una lámpara, nosotros somos como la lámpara. Y el Espíritu Santo es ese aceite que todos los días nos llena, constantemente nos llena. Y somos luz en todo lado que andemos. Debemos o deberíamos ser luz de Dios, ¿verdad? Que ahí digan ustedes, ahí va una hija de Dios, porque
veo como una lámpara, veo como un brillo, veo como un reflejo de Cristo. Eso más o menos viene simbolizando esta lámpara, ¿verdad? Muy diferente a una candela. El principal propósito de la lámpara era dar luz e iluminar todo lo que estaba dentro del lugar santo, ¿verdad? Todo esto tiene muchísimo simbolismo. También se le llama candelero en Éxodo 35:14, y ahí siguen otros más. El candelero de oro, 25:31 del Éxodo. El candelero puro, Éxodo 31, y también en Levítico. Se le llaman de tres formas, y también en la forma judía, ¿verdad? El menorá, porque se escucha más el menorá que el candelero, para que ustedes sepan de qué se está hablando. Una relación que vemos entre estas dos piezas de mobiliario está en el hecho de que ambas, el candelero y la fuente, no tenían medidas, y otra es que estaban construidas completamente de metal. Esto de aquí abajo, recuerden que era el altar de la fuente de bronce que vimos la semana pasada, y arriba está el candelero. Estas dos tienen una similitud, que no tenían medidas. Todos los demás artículos sí tenían una medida. Tienen codos por aquí, codos por allá, pero estos dos realmente no, significando algo. Todo esto significa algo. El candelero debía estar hecho completamente de oro, mientras que la fuente debía estar compuesta de bronce sólido, pero no había como una medida que usted diga, la puedo encontrar en la Biblia. No se había utilizado madera para nada en estas estructuras, como en el holocausto, como en el altar del incienso, en el sacrificio, como en el arca del pacto, había madera. Pero en estos, tanto en el candelero como en el altar de bronce, no había madera. Completamente era de oro o de bronce. El oro del candelabro nos habla de la deidad, lo que es Cristo, ¿verdad? Rey, todo esto. El candelero de oro fue fabricado de una pieza de oro, como les dice, agarraron un montón de oro ahí y empezaron a formar el candelero, y de manera artística le sacaban un brazo, otro brazo, haciéndolo de una forma perfecta. Tenía una caña central. Una caña central se refiere al brazo que está en el centro. Desde donde procedían 6 brazos, 3 a cada lado del pie central. Si contamos el pie central, entonces habrían 7. O sea, está el candelabro, esta caña en el centro, la que llegaba hasta abajo, se contaba como una. Y luego 3 a la derecha y 3 a la izquierda. Mucha gente simboliza esta caña de centro como Jesucristo. Y nosotros somos injertados a Jesucristo. Somos ahora parte de Jesucristo. Una vez que Él murió, ya no existen judíos, no existen hebreos, no existen romanos, no existen griegos, no existe nada. Pablo lo dice muy claro. Ahora somos uno en Cristo. Uno en Cristo. Ya no existe eso. El que es cristiano, somos del mismo cuerpo de Cristo. Entonces, estas piezas vienen significando que nosotros dependemos de Cristo, que somos uno en Cristo, y todavía la luz que ilumina, ¿verdad? Lo que hablaba con el candel, con el aceite. Bajo cada par de brazos había un relieve, estas cositas, ¿verdad? Que se ven ahí, o prominencia que lo sostenía. Habían en total 3 de estos por cada brazo. Sobre los 7 brazos habían 7 lámparas encendidas que quemaban continuamente. Como les decía, esas lámparas estaban constantemente quemándose. El pie y los brazos son las primeras cosas que observamos. Vemos que se nos habla de su pie y sus brazos. Dios, como Moisés, le decía, haga un pie y haga un brazo. O sea, el candelabro, estamos hablando de Jesús, como les decía, ese es Jesús ahora en el candelabro.
Está en el altar del holocausto, de cierta forma también en la fuente de bronce, en el altar del incienso está Jesús, y ahora nuevamente aparece aquí en el candelabro, siendo el Jesús todo esto que se representa. Tal como las ramas permanecen en el pie y las ramas permanecen en la vid, así la iglesia en unión mística debe permanecer en Cristo, la cabeza de todas las cosas. Eso no hace falta repetirlo. La iglesia debería de ser una institución que siempre debe mirar a Cristo, ¿verdad? Es de esa la idea, la cabeza de todo, que la iglesia a través del pastor, ojalá, ¿verdad? Un buen pastor iluminado nos guíe por la buena enseñanza, por el buen camino, por la buena alabanza, no lo que se ve hoy, que es hasta que da terror ver este tipo de personas lo que hacen, pero la iglesia debería ser esa entidad que nos lleva a Jesús, que nos lleva a Él, que Él es la luz, que Él es la lámpara de nuestras vidas. Tal como las ramas proceden del costado del tronco y Eva procede del costado de Adán, así la iglesia procede del costado de la herida de Cristo. Todo esto son símbolos que las personas comparan, que Eva vino del costado de Adán, ¿verdad? Y la iglesia también vino del costado de Cristo. Todo esto representa una unión con Cristo, que la iglesia es una unión con Cristo. Otro rasgo interesante del candelero es la verdad revelada a través de la combinación de números. Aquí hay mucha numerología. Todos los números en la escritura tienen significado y el candelero está lleno de números. Vamos a hablar algunos de ellos. Primero el candelero era de una pieza de oro. El número 1 es significativo de la unidad. Un Dios en tres personas manifestado. Unicidad, un acuerdo, una iglesia, ¿verdad? Habían 3 relieves debajo de las lámparas. El número 3 es símbolo de la divinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, o sea, la Trinidad. Estos 3 relieves levantan todos los 7 brazos como el mismo fundamento. Esto es tipo de la verdad de que la divinidad es el fundamento. O sea, que en este candelabro está la Trinidad. Aquí en estos 3 relieves, el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios estaban en cada brazo fundamentando que Él es la verdad, ¿verdad? Que Él es el fundamento de la iglesia y el sostén de la iglesia. 7 lámparas, el número 7 significa totalidad, perfección, llenura no sé, esta parte que se me va, lo completo, lo perfecto es el número 7. Sobre estos 7 brazos estaban las 7 lámparas encendidas, 7 brazos y 7 lámparas encendidas. Estas 7 lámparas son símbolos de los 7 espíritus sobre el Mesías, o sea, 7, está hablando de los 7 espíritus de Dios. Habían 7 lámparas y sin embargo una luz. 7 espíritus y sin embargo un espíritu. Todo esto apunta a Cristo, ¿verdad? Apunta al Espíritu Santo en una sola pieza. Una pieza labrada a martillo de oro puro. El candelabro fue hecho de una pieza de oro. El pensamiento de unicidad o unidad está sellado a través de todo el tabernáculo. Hubo únicamente un tabernáculo de Moisés, un tabernáculo de David, un templo de Salomón, porque todas estas estructuras apuntan a la forma de acercarse a Dios. Entonces, aquí estamos viendo cómo este candelabro tiene un montón de números representando a algo, representando a Dios, a la Trinidad, al Espíritu Santo, representando a Cristo. El candelero debía iluminar el lugar santo. El candelero
El candelero era la única luz en el lugar santo. Debía iluminar delante del Señor. Nosotros debemos de brillar. Todo esto son conceptos, ¿verdad? Así como el candelabro estaba encendido las 24 horas, nosotros también, de la misma forma, deberíamos estar encendidos las 24 horas. O sea, estar armados, como ahora Pablo, ¿verdad? En Efesios, armados, estar preparados para cualquier apología, cualquier problema, cualquier consejería, cualquier oración, estar completamente preparados hasta para su venida. El candelabro de oro era debía dar luz sobre la mesa de los panes. Eso yo creo que no lo hemos visto. De los panes que estaban al frente y el altar del incienso. Este candelabro iluminaba el altar del incienso y al frente que estaban los panes. El candelero de oro debía dar luz sobre sí misma. En otras palabras, debía iluminarse a sí mismo o a su propia ornamentación. De la misma manera, el Espíritu ilumina los 66 libros de la Biblia. Todo esto, ¿verdad? Si usted continúa aquí, se le puede sacar un montón de cosas a este candelero. Se hace necesaria la luz del Espíritu para iluminar la palabra. Y ustedes saben que lumbrera es la palabra a mi vida, ¿verdad? Eso habla la Biblia. La Biblia como que me alumbra mi caminar, alumbra mi andar. Y todo esto, siendo Cristo, también la misma palabra me está iluminando. Vamos a ver qué, sigamos terminando. El candelero es típico del Señor Jesucristo. Veamos a Jesús en el Evangelio de Juan. Él es la luz, ¿no ve? Él es la luz de los hombres, la luz del mundo. Todo esto está representando el candelero a Jesucristo porque Él ilumina el mundo, iluminaba al lugar santo, iluminaba todo lo que estaba adentro, igual Jesucristo ilumina al mundo. El candelabro estaba hecho totalmente de oro. El oro es figura de la divinidad de Dios. También tenía 7 lámparas. Esto es figura de la perfección de Dios. Creo que esta es la última. Fue labrado a martillo. Esto nos habla de los sufrimientos de Jesús en la cruz a favor nuestro. La copa de almendro, lo que estaba arriba, que había en cada brazo, nos recuerda la resurrección de Jesús. El almendro es el primer árbol que florece luego de un duro invierno. Así es Jesús que florece, resucita en nosotros. Vamos a dejarlo aquí. Como ustedes pueden ver, de compartir, como ustedes pueden ver cómo el candelabro o el menorá tiene un sinfín de simbología dirigida a Cristo, dirigida al pueblo de Dios, dirigida al mundo, ¿verdad? Nosotros que seamos luz, que seamos lámpara, que solamente hay un Cristo en el cual nosotros estamos injertados por su misericordia, ¿verdad? El lugar del incienso, que también es Cristo, ahí de una forma quemando el incienso, escuchando nuestras oraciones. Todo esto es simbología, ¿verdad? De Cristo y es lo que usted y yo ahora conocemos sobre todo esto. Si tienen algún comentario, Olga o Ana, ustedes mandan. Sí, Olguita. Aquí estoy. Ahí está. Vea, hermano Roberto, yo oí ahí los hijos de Aarón que hacían cosas. Extraña, ¿sí? Sí, también los hijos de Eli lo hacían también, ¿verdad? Ajá. Hay más de uno, porque eran hijos levitas, tampoco eran gente como muy, ¿verdad? Como muy santa, Sí. como le pasó a esos dos, que hacer fuego extraño, no se sabe exactamente qué fue, la cosa que llegaron indignamente a hacer esas cosas y Dios los mató, ¿verdad? Y no se le permitió a Aarón tocarlos, ¿verdad?
lo más tremendo de eso es eso. Oiga, que a Aarón no se les permitió tocarlo y aún ni llorar. Ajá. Yo digo, ¿cómo hizo? Digamos, eso siempre digo, ¿cómo hizo Aarón para no derramar una lágrima por ellos? Porque era una orden directa de Dios. Es increíble, ¿verdad? Tremendo. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Si eran sus hijos. Tal vez Aarón ya se lo esperaba, ya presentía y lloró, no sé, y sintió todo un trayecto, ¿verdad? Porque seguro eran rebeldes, pienso yo, ¿verdad? Y ya presentía que algo les iba a pasar, pienso yo, ¿verdad? Pero aún así, y siempre fue muy O doloroso, eso está como cuando los papás le dicen al chiquito, le dicen a uno, no llore, no llore, no llore. Ajá. Sí, me Sí, imagino que él lloró, ¿verdad? Por dentro, y sufrimiento y todo, era un mandato de Dios. pero Dios no permitió eso. Es que lo que cometió fue un pecado fuerte, algo hicieron para que Dios lo matara ahí mismo, porque fue abominación a Dios, ¿verdad? Lo que hicieron, fue algo extraño. Metiendo, quién sabe qué sería, pero tantas cosas pudieron haber sido, pero la cosa fue que no le gustó a nada a Dios y ahí terminó la vida de ellos. Yo a veces pienso que Dios, más bien después de Cristo para acá, desde que Cristo nació, y más sobre todo cuando Él dio su vida en la cruz, yo digo que este mundo se corrompió porque se volvió todo como más permisivo. Porque antes Dios no aguantaba ni media, diría mi tata. Y con Cristo como que más bien se volvió todo permisivo. Y yo digo, Señor, ¿hasta qué punto fue bueno, verdad? Bueno, antes había una ley, pero casi nadie la cumplía, también, ¿verdad? La gente también eran rebeldes, eran adúlteros, eran No, esto. Es Ujú. parecido, ¿verdad? Sí. Es prácticamente estamos viviendo muy parecidos en aquella época, pero tal vez más relajados porque ahora ya se permite, ¿verdad? Si se arrepienten, tenemos un intercesor ahí. Inmediatamente, ¿verdad? Todo es una historia. Está tremendo, pero bueno, Están Dios sabe por qué hace las cosas, ¿eh? Eres Dios. Y tiene todo en el control. Así Hay un es. plan perfecto para esto. Exacto. Está bien, chiquillas, entonces, si Dios quiere, nos vemos de hoy en 8. Si Dios lo permite. Bueno, hermano, buenas noches.